Bueno, saludamos a nuestros amigos y hermanos, los que están aquí, los que están lejos también. Ahora, por medio de la proyección de los sermones, queremos llegar a mucha gente y bendecirles por medio de la enseñanza. Anhelamos con todo el corazón que las predicaciones y las enseñanzas que impartimos en nuestra iglesia también puedan ser de bendición para muchos de ustedes. La serie que hoy comenzamos se llama Gente de Dios. Gente de Dios. Y el tema es blancos predilectos, blancos predilectos. Y está basado en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 2 y 3 de esa carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Dijo el apóstol Pablo estas palabras: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Esta serie de mensajes, amados, ha sido dada con el fin de que nosotros nos demos cuenta dónde estamos como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, dónde nosotros nos encontramos y especialmente los tiempos en los que nosotros estamos hoy en día viviendo. En estos últimos tiempos se puede ver marcadamente en la vida del cristianismo, hermanos, una falta de motivación, una falta de amor, una falta de entrega. Bien dijo el Señor que en los últimos tiempos muchos, ¿verdad?, apostatarían de la fe. Bien dijo el Señor que en los últimos tiempos sería difícil encontrar fe en la vida de muchos cristianos. Y la realidad es que esto se está cumpliendo. Y estamos hablando en términos generales en la iglesia cristiana. Sin duda, la iglesia, hermanos, hoy en día está viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? No sabemos con exactitud cuándo el Señor viene, pero a causa de todos los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día, sabemos que su venida está muy próxima, está muy cerca. Hoy más que nunca los vientos malignos soplan a nuestros alrededores y la iglesia siempre debe de recordar que el maligno continúa al acecho. Y si hay un platillo que Satanás desea hoy en día, es el platillo de cristianos. Satanás anhela ver la iglesia destruida. Satanás anhela ver a cristianos sin fe. Satanás anhela ver a creyentes desanimados, a hermanos caídos moralmente. Él anhela ver todo eso hoy en día. Y Satanás está trabajando fuertemente en la vida de la iglesia, hermanos, para que la iglesia caiga en todos esos conceptos. No olvidemos que somos nosotros los blancos predilectos. Leía los noticieros esta semana y miraba todo lo que el grupo radical ISIS está haciendo en el Medio Oriente con el fin de aterrorizar a los cristianos y hacerlos prácticamente desistir de su fe. Me llamaba también la atención cómo muchos cristianos fortalecidos en el Señor han decidido no negar a Cristo aún antes de decidir morir. Es impactante lo que le está sucediendo a los cristianos prácticamente en aquellas tierras. Satanás, hermanos, está buscando todas las maneras y formas de hacer retroceder al cristiano de su fe. Algunos somos probados con enfermedades, otros somos probados con sufrimientos, algunos otros tal vez con necesidades, otros con persecución y diversas formas de ataque de parte del enemigo y el adversario de Dios. Satanás está consciente de que el tiempo que él tiene es un tiempo mínimo, es un tiempo muy corto, y él lucha para que los cristianos experimenten ciclos de derrota prácticamente en sus manos. Ahora, esto en realidad no es, hermanos, nada nuevo. La Biblia nos enseña que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y los cristianos nos hemos convertido en los blancos predilectos prácticamente de ese león rugiente. A unos nos tienta de una manera, a otros nos tienta de otra. Y lo cierto es que si ya intentó de una forma y no tuvo los resultados, él lo volverá a intentar nuevamente en su vida.
Por esa razón, en estas palabras que expresa el apóstol Pablo, había una tremenda preocupación del apóstol Pablo por la iglesia. No solo por la iglesia en la ciudad de Corinto en aquel tiempo, sino por la iglesia en general. El apóstol Pablo tenía un anhelo, un deseo de presentar a la iglesia, hermanos, de una manera especial delante de Dios. La Nueva Traducción Viviente nos dice estas palabras: pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí, dice, como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Fíjese que el apóstol Pablo tenía un gran anhelo en su corazón: presentar a la iglesia, hermanos, como esa iglesia pura y limpia, sin mancha y sin arruga prácticamente delante de Dios. Amados, vivimos en una sociedad llena de temores innecesarios, a tal grado que hemos venido quitándole el valor a la palabra temor hoy en día. Constantemente oigo decir a las personas: me temo que no voy a llegar a tiempo, o temo que no voy a recibir el cheque hoy, o temo que se me va a enfermar el niño. Total, que esa palabra la hemos denigrado y la hemos desvalorizado prácticamente de una manera increíble. ¿Sabe ahora a qué se refería Pablo cuando decía o usaba él la palabra temo? En el griego, el verbo temor se expresa fobeo. La palabra fobeo en sí, hermanos, es una palabra que expresa una gran alarma más que una moderada preocupación. Cuando el apóstol Pablo decía en ese versículo: pero me temo de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. El apóstol Pablo tenía un temor profundo, dentro de su corazón, una preocupación profunda dentro de su corazón, que la relación personal, que la devoción a Cristo en la vida de la iglesia, hermanos, fuera corrompida por Satanás. Pablo anhelaba presentar a esa iglesia pura y sin mancha delante de Dios. En otras palabras, a Pablo le aterrorizaba pensar que la iglesia, a quien él había prometido como novia, hermanos, única, a su único esposo como lo es Cristo, perdiera o corrompiera su pura y completa devoción a Cristo por engaño de Satanás. Usted sabe, en estos últimos tiempos, Satanás está trabajando fuertemente para engañar a la iglesia. Y no solamente trata de engañarla de afuera hacia adentro, sino aún también de adentro hacia afuera. A Satanás le interesan cristianos engañados, cristianos que crean farsas, que crean mentiras, que crean falsas doctrinas, cristianos que se dejen desanimar o se desatiendan de su vida cristiana por los acontecimientos, sucesos o situaciones que están viviendo en su propia vida personal. Satanás está interesado en, más que nada, engañarnos a usted y a mí. Recuerde algo importante: Satanás no puede quitarnos la vida a usted y a mí. La vida suya y la vida mía le pertenecen a Dios. Él es el dador de la vida. Él nos la ha prestado en su divina gracia y en su divina misericordia. Pero Satanás sí puede de alguna forma afectar el estado emocional de nuestra vida, de tal manera que en la iglesia de hoy haya desánimo, haya falta de interés, haya falta de pasión, haya falta de entrega por los asuntos de Dios. Y sabe, esto lo estamos experimentando en los últimos tiempos, hermanos. Estamos viendo en los últimos años iglesias desanimadas, iglesias decaídas, cristianos apáticos, cristianos fríos, cristianos sin interés, cristianos que nos dejamos vencer muchas veces por pruebas, por dificultades, nos desanimamos por controversias, por problemas que tenemos muchas veces, por divisiones internas. Satanás está interesado en que todo eso ocurra en la iglesia de hoy. Amados, muchos de nosotros llegamos semana tras semana a este lugar a adorar a Dios. Y el asunto no es si llegamos, sino cómo usted y yo llegamos. Posiblemente vivimos semanas alejados de Jesús,
días completos sin haber consultado su palabra, días completos sin haber orado, algunos debilitados por prácticas pecaminosas en nuestras vidas, pecados ocultos sin confesar, con luchas, con tentaciones, con pruebas. Esa es la realidad como hoy en día la gente de Dios vive, desafortunadamente. ¿Okay? Esa es la iglesia prácticamente, hermanos, que hoy en día está delante del Señor. Pero ¿cómo sabemos eso? Pues sabe, esto se hace evidente en la falta de pasión, en la falta de entrega, en la falta de interés, incluso en las cosas que a Dios prácticamente conciernen. No dudamos que entre semana Satanás haya dado en el blanco predilecto en la vida de algunos de nosotros, engañando el corazón de alguna manera en cada uno de nosotros. Yo estoy totalmente convencido que cada semana llegan a la iglesia de Cristo muchos cristianos, hermanos, derrotados, que han sufrido en las manos de Satanás, que han sido atacados y han sucumbido prácticamente ante sus ataques. Por eso Pablo, dice él, temo. En el corazón de Pablo había un temor por esa falta de pasión y de entrega en la vida de la iglesia. Ahora, fíjese que esto, hermano, sucedía hace muchos siglos atrás, pero parece como que las cosas no han cambiado mucho hoy en día. Ahora, yo te quiero decir algo. Si esa es la condición en la que tú has llegado a la casa de Dios, no te asustes ni te desmoralices, pero tampoco te quedes en esa condición. Porque recuerda que la vergüenza es una jugarreta de Satanás. Y Satanás intenta siempre avergonzar a la iglesia de Dios para hacerle pensar que usted no merece el cielo, que no debería usted estar aquí, que usted tal vez es un hipócrita, que su cristianismo es una farsa, que no debería ni de cantar después de lo que usted ha vivido esta semana. Satanás seguirá luchando para hacernos creer esas mentiras a la iglesia de Dios. Más, hermanos, en estos últimos tiempos, porque no debemos ignorar que Él tiene también poder, hermanos. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Es cierto, dijo él, que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Sabe? El misterio de la maldad, hermanos, ya está ejerciendo hoy su poder y también lo ejerce y está más interesado en ejercerlo en la vida de la iglesia. Satanás está determinado a hacerle la guerra a Dios y sabe que la manera más práctica de hacerle la guerra a Dios es atacando a sus hijos. Es tratando de derrocar a sus hijos en su vida cristiana, desanimándolos, desorientándolos, desenfocándolos muchas veces del propósito principal de su cristianismo. Entonces no olvide que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio de él aquel que lo detiene. Y aquel que lo detiene es aquel que está en usted y en mí, que es el Espíritu Santo. Okay. A causa de eso, Satanás, hermanos, no se ha desatado con toda su furia sobre esta humanidad. La iglesia contiene algo que Dios puso en ella, que se llama Espíritu Santo, y en base a eso, el misterio de la iniquidad no se ha manifestado con toda su furia en esta humanidad. Por lo tanto, usted y yo tenemos algo precioso en nuestras vidas. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero recuerde algo, es un poder, así que úselo, ¿okay? Use el poder de Dios para contrarrestar los ataques de Satanás en nuestras vidas. Por eso hemos llamado al punto número 1, ¿quién puede ser el blanco predilecto de Satanás? Fíjese que Pablo no se refiere a la gente que vive sin Cristo, ni a los incrédulos. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, ese pasaje que acabábamos de leer hace un momento. Dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, dice Pablo, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura, pero me temo que sean desviados de un compromiso puro y sincero
con Cristo. Hermanos, el compromiso que nosotros tenemos con el Señor no se compara con ningún otro compromiso. La iglesia, escuche esto, fue llamada a estar comprometida con Cristo. A eso fue llamada la iglesia. Que no vivamos muchas veces comprometidos con Él es otra cosa. Pero la iglesia fue llamada a estar comprometida con Cristo en una devoción pura y sincera. Y cuando hablamos de una devoción pura, estamos hablando de un cristianismo genuino, leal, sincero, entregado, determinado, comprometidos prácticamente con Él. Pablo dice que no importa qué tan grande sea tu devoción por Cristo, tú puedes ser seducido por el enemigo. ¿Sabías eso? A veces pensamos que los espirituales no podemos ser seducidos. Y te voy a decir una cosa, es sobre eso sobre lo que Satanás tiene puestos sus ojos. ¿Ok? Sobre los espirituales. Así que no pienses que por ser espiritual, Satanás no te puede atacar. El máximo delirio, hermano, de Satanás es llegar a corromper y a descarriar lo verdadero. Por eso es que la Biblia nos incita tanto a velar y estar atentos más, dice, cuanto aquel día se acerca. Nadie está exento de los ataques de Satanás y nadie está exento de caer en sus garras. El apóstol Pablo, en otro alarmante pasaje, nos hace recordar eso, que nadie está exento y que nos podríamos convertir en blancos de Satanás. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, en el versículo 1. Hermanos, dijo él, fíjese quién está hablando, a la iglesia, ¿okay? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de humildad. Y después dice ahí, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. ¿Quién restaura a quién? Pues supuestamente los espirituales son los que deben de restaurar a los débiles. Pero el apóstol Pablo dice, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces se da cuenta que todos estamos expuestos, hermanos, que Satanás trata de luchar más contra aquellos que son más espirituales. Pablo dice que aún el que es controlado por el Espíritu puede ser tentado por los mismos pecados que han alcanzado también a otros. Algunos diremos, pero pastor, si es espiritual no caerá. Pablo dijo en 1 Corintios, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pablo no está haciendo excepción, hermanos, en asuntos de espiritualidad. Pablo nos está advirtiendo a todos que tengamos cuidado. Porque si estamos viviendo en los últimos tiempos, Satanás, hermanos, ha decidido desatar su furia contra la iglesia y atacar a todo el cristianismo. Lo que usted y yo estamos viendo, por ejemplo, hoy en día en el Medio Oriente, hermanos, no es nada sorprendente ni es nada nuevo. La Biblia nos dice y nos avisa que todo esto va a pasar. La Biblia enseña que el juicio comienza por la casa. Y allá donde están nuestros hermanos cristianos en Irak, allá donde están nuestros hermanos cristianos en Bagdad, donde están esos creyentes, pocos cristianos que están ahí, están siendo asesinados y decapitados. ¿Sabe por qué? El juicio comienza por la casa. Allí en esos lugares donde comenzó prácticamente todo el movimiento del cristianismo, es donde está más fuerte el ataque hoy contra el mismo cristianismo, hermanos. Y la iglesia tiene que mantener firme en todo esto. No dude que dentro de poco se comience a escuchar algo más cerca, porque va a ocurrir. Estamos muy cerca de eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está viviendo la iglesia? El Señor Jesús dijo, en los últimos tiempos, ¿hallaremos fe sobre la tierra? Porque la fe está decayendo en la vida de muchos cristianos, hermano. Estamos viviendo un cristianismo muy apático, muy apagado, muy ay cuando tenga tiempo, ay en una oportunidad que me haga. Entonces damos muchas veces lo poco, ¿verdad? De nosotros se lo damos al Señor en vez de entregarle nuestro todo,
nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra pasión, nuestro amor a Él. ¿Sabe? No solo los débiles espirituales pueden caer, también los piadosos pueden caer súbitamente, aún estando en un camino recto y sólido. Amados, a medida que pasan los días y corren las hojas del calendario del reino, semanas y meses, el número de víctimas debe de aumentar, y esto Satanás lo sabe, porque sus días son cortos sobre la faz de la tierra. Ahora, Dios no se sorprende de esto. Posiblemente Dios, hermanos, se entristezca, pero Dios no se sorprende. Él mismo nos dijo que estas cosas estaban por suceder, ¿okay? Y van a suceder porque están escritas en la palabra de Dios. Van a ocurrir porque la palabra de Dios lo enseña. Por eso al punto número 2 le hemos llamado: el aumento de la maldad es una evidencia prácticamente del plan. El aumento de la maldad es una evidencia del plan. En el discurso de Cristo a sus discípulos sobre las señales, hermanos, de su venida y el fin de los tiempos, Él advirtió enfáticamente que el engaño aumentaría, como también la iniquidad y la maldad, hasta ponerse al rojo vivo. Miren lo que agregó el apóstol Pablo en Tesalonicenses 2, 8 al 9, en la segunda carta. Él dijo: entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Esto es lo que está intentando: engañar prácticamente a la iglesia. No podemos negar, hermanos, que en los últimos 100 años la maldad ha incrementado desmedidamente en nuestras sociedades. Muchos teólogos últimamente declaran que estamos a punto de entrar en la escala del conflicto, que nos introducirá a nosotros en el proceso del retorno de Cristo. La maldad hoy en día está desatada por todas partes. En cualquier caso, lo cierto es que la iglesia está viviendo en el más próximo de los tiempos previos a los eventos finales de la historia del cristianismo, hermanos. En los últimos tiempos está viviendo la iglesia. ¿Sabe? Tal vez muchos creyentes de años atrás hubieran anhelado vivir este tiempo que estamos viviendo usted y yo. Muchos cristianos tal vez hubieran anhelado llegar a estos días a los que usted y yo hemos llegado. A pensar que pasamos, ¿verdad?, el siglo XX, entramos al siglo XXI, ya estamos en el año 2015. Los acontecimientos marcan grandes sucesos y cambios que han ocurrido en diversas partes del mundo hoy en día, en todos los aspectos. Muchos cristianos hubieran querido vivir este tiempo que usted y yo estamos viviendo, especialmente porque la venida de Cristo se anuncia ya hoy por donde quiera, abiertamente. Estamos conscientes de eso. Qué honor y qué privilegio va a ser para el cristiano que se mantenga en la fe ver a Jesús descender en las nubes y llamarnos a su presencia. Qué honor va a ser, hermano, estar vivos y tener esa experiencia maravillosa. Los hermanos de Tesalónica anhelaban esa experiencia personal en sus vidas, anhelaban ese momento. Así que la iglesia está viviendo tiempos previos a los eventos finales de la historia cristiana. Jesús advirtió a sus seguidores sobre un tiempo de persecución severa. Dice la palabra en Mateo 24, 21, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. La pregunta es: ¿está la iglesia preparada para esto? Yo miro, hermano, una apatía en el cristianismo, que yo creo que cuando esto llegue, quién sabe qué iremos a hacer. ¿Okay? Y no digo quién sabe para dónde iremos a correr, porque para donde corra va a estar ocurriendo lo mismo. Y el Señor advirtió sobre esto a la iglesia para que la iglesia preste atención, para que la iglesia abra los ojos. Durante 20 siglos se ha estado repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo desde los púlpitos de las cosas que vienen, hermano. El apóstol Pablo dijo que algunos lo tenían, apóstol Pedro dijo que algunos lo tienen por tardanza.
¿sí? Porque como no ha ocurrido y como lo vienen diciendo constantemente, yo creo que ni va a ocurrir. Entonces lo tienen por tardanza. Pero el Señor Jesús dijo, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Aquí Jesús está hablando en términos generales, hermanos, de lo que está por ocurrir. Pero mire lo que dice en términos particulares, en lo que puede ocurrir en lo personal. En el capítulo 24, en los versículos 9 al 12, Él dijo, entonces los entregarán, ¿a quién? A ustedes, para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ya estaba diciendo el Señor lo que iba a suceder, lo que iba a pasar en aquellos tiempos. Estamos prácticamente viviendo, hermano, estos tiempos hoy en día en la iglesia de Cristo. Cuando la Biblia dice ahí, y se entregarán unos a otros, ya está ocurriendo ya en el Medio Oriente. Ya está esa persecución. Ya hay familias enteras que mueren decapitadas todos los días. ¿Sabe por qué? Porque proclaman la fe, porque hablan de Jesús. ¿Aquí? Espero que este sermón no le haga desistir del cristianismo y diga a usted, no, mejor me voy. Espero que este sermón lo confirme a usted en su fe. ¿Sí? Que la gente de Dios entienda lo que estamos viviendo hoy en día y dónde estamos parados y a lo que estamos expuestos muchos de nosotros, ¿sí? Por la fe que nosotros proclamamos. Pero la Biblia es bien clara porque dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios pone tu fe a prueba hasta el último momento de tu existencia, hermano. Por eso tu fe no es de una semana, ni de 2, ni de 3, ni de 3 meses, ni de 2 años, como muchos cristianos lo han vivido. Y como hemos visto a muchos creyentes llegar a los pies de Cristo y a los pocos meses ya no los vemos delante del Señor. Los vemos alejados, los vemos viviendo en el mundo, practicando nuevamente placeres de la carne. ¿Por qué? Porque han tenido en poco la fe. Y han decidido volver nuevamente atrás porque llegaron a pensar que el cristianismo consistía en 2 meses, en 3 años, en 6 años, y se alejaron del Señor y han desistido de su fe. Y por eso la Biblia dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Tanto va a ser la maldad del mundo, hermano, que para donde quiera que tú y yo volteemos, tú vas a llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no está prácticamente en control de todo. Y vas a decir tú, pues ¿para qué estoy haciendo aquí? Ahora mejor voy a vender la Biblia a algún hermano, ¿verdad? Al cabo todavía se ve nueva y me voy a comprar mejor una escopeta recortada. ¿Sí? Así va a llegar a pensar la iglesia por todos los acontecimientos que estarán sucediendo. Hay cosas más difíciles, hermanos, que se avecinan para la iglesia, para la gente de Dios, y debemos prepararnos para afrontar el ataque que ya está aquí y el que se avecina. Claramente vivimos en los mejores, pero también en los peores tiempos. Pero lo cierto es que estamos ocupando el planeta Tierra durante el tiempo más espantoso de la historia. Si no cree, asómese un poquito a su comunidad y va a descubrir exactamente lo que el apóstol Pablo describió en la segunda carta a Timoteo, hablando a aquel pastor joven cuando le dijo en el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la Biblia, a estos evita. Me llama la atención el término que usa el apóstol Pablo dentro de este pasaje, cuando habla él sin afecto natural.
Me puse a ver un poquito el interlineal griego en relación con ese término. Y el griego usa una palabra astorgos. La palabra astorgos quiere decir sin amor. Y cuando la Biblia dice sin afecto natural, ¿sabe cuál es el amor natural? El amor de familia. Es un amor natural. Cuando una madre tiene a un hijo, ¿okay?, ese hijo no ha hecho absolutamente nada para que esa madre lo ame, pero naturalmente lo ama, y lo ama más que a su propia vida. En el momento preciso de tenerlo en sus brazos, ya lo ama, como si lo hubiera tenido hace mucho tiempo en sus brazos, como si ya lo hubiera visto crecer, y lo ama más que a nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Afecto natural. Y el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos habrá hombres sin afecto natural. Y es cierto. Hoy vemos a hijos asesinando a sus padres y vemos a padres asesinando a sus hijos. No estaba muy lejos lo que Pablo estaba diciendo, hermano. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Usted ve asesinatos por todos lados y ¿sabe dónde tiene que tener más cuidado? En su propia casa. En la propia casa. Antes el hogar era el lugar más seguro. Usted abría la puerta y se sentía segurito ahí adentro y le cerraba con todos los candados. Ahora no se encierre para que pueda salir corriendo, porque quién sabe lo que pueda pasar, ¿verdad? El hogar se ha vuelto un peligro en nuestra sociedad, hermano. Esos son los hogares donde aparecen las personas. Ayer estaba viendo yo un caso en el televisor, de un caso de hace tiempo ya que ocurrió, de una persona que fue asesinada en su propia casa, a martillazos, en su propio hogar. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que habrá hombres sin afecto natural. Y si usted ve todas estas descripciones que aparecen dentro de estos 5 versículos, es el retrato hablado de nuestra sociedad hoy en día. Es lo que estamos viviendo. Y Pablo dijo que esas eran las señales, las evidencias, hermanos, de la venida del Señor, de que ya estaba cerca. Y para donde quiera que usted voltea, ve esto hoy en día. Hoy ya no hay news, es lo mismo. Ya todo es, hermano, un desastre por todos lados. La violencia se ha incrementado por todos lados. La maldad se ha incrementado por todos lados. Hoy en día pagamos más millones de dólares, como usted no tiene una idea, por la seguridad personal. Eso es lo que hacemos nosotros. Yo le aseguro que muchos de los biles que usted paga son aseguranzas, ¿no? Son porque compró un candado para el cerrojo de la puerta allí en Home Depot, ¿no? Entonces, todo es asegurarnos a nosotros mismos. Y ya si usted ve la puerta así medio debilita, dice, pues hay que meterle una de metal, ¿no? Y andamos haciendo hasta lo imposible por asegurarnos. Luchamos por asegurarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la maldad se ha incrementado. Y sabe, la maldad, hermano, hoy no se detiene. Yo platicaba el día, antier, platicaba con el hermano Donis ahí en casa, estábamos conversando. Y me decía él, le conté yo que había comprado una bicicleta, ¿verdad?, para hacer ejercicio. Entonces me dice el hermano, no, hermano, amárrala bien, dice, allá en Oakland, dice, allá las amarra uno, dice, y se llevan las llantas. Le dejan solo el cuadro ahí. Y si se amarra la llanta, se llevan el cuadro. Así que lo dejan incompleto donde quiera. Y ayer en la mañana yo me fui al gimnasio en ella. Y llegué ahí, le puse un candado, así en el cuadro, ¿verdad? Como está enfrente ahí de la entrada, pues ahí le puse nada más el candado y me metí a hacer ejercicio. Y llegó otra persona cuando yo estaba ahí también con otra bicicleta. Y llegó y la puso a un lado y sacó otro candado y sacó un candado así grandote. Me dijo, mira el que traigo yo, me dijo. Y yo volteé y me reí y le dije, ah, caramba, le dije, ese es para tráiler, le dije yo, ¿verdad? Entonces se lo puso a la bicicleta y después mete la mano a la mochila y saca un cable y le amarra las 2 llantas. Y ah, caramba. Sí está serio el asunto aquí. Pero sabe, la gente vive asustada por todo lo que está viendo, hermano. Y es exactamente lo que la Biblia dice. Sin afecto natural. Ahora, si no tienes afecto natural, si no tienes amor por tu familia,
pues menos lo vas a tener para los que están a tu alrededor, menos para el vecino, menos para el que te levantó el dedo cuando venías en el auto, menos para el que te pitó que te apuraras, menos para esa persona lo vas a tener, porque no hay afecto natural. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Eso se va a acabar prácticamente, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Fíjese en medio de donde vivimos la iglesia de Dios. ¿Okay? ¿Dónde Dios nos puso a vivir? En medio de un mundo de maldad, hermano, para que hagamos la diferencia. Usted y yo prácticamente somos, ¿okay?, esa luz que necesitan nuestras comunidades. Usted y yo somos la diferencia. Debemos de marcar la diferencia en nuestro mundo. Por algo Dios nos tiene todavía a usted y a mí aquí. Él estaba consciente, hermanos, de que esto lo estaríamos viviendo. No habría amor en la vida familiar, hijos matando padres y padres matando hijos. El aumento de la maldad iría constantemente ascendiendo. Vivimos en un mundo que ama más los deleites que a Dios. Sí, ese es el mundo en el que vivimos. ¿Okay? Es fácil hoy en día, ¿okay?, llenar un estadio con un concierto, con un juego de fútbol o de béisbol. Fácil. Hay gente que va y paga $130, $200, $5,000 la pelea de Pacquiao si la quiere ir a ver. ¿Okay? Y se llenan los lugares. Se acaban los boletos rápido. ¿Por qué? Porque la gente ama más los deleites que a Dios. No importa lo que pagues allá afuera. Y a veces llegamos aquí, oye hermano, me dieron el hot dog a $2 en la iglesia, qué caro, ¿verdad? Y se queja. ¿Sí? Pero no se da cuenta de lo que le cobraron allá en el partido de béisbol. Vaya a comprar una soda allá en un partido de béisbol, verá cuánto le va a costar. Y ahí se va a dar cuenta cuánto le cuesta un hot dog. $7, $8, $12. Sí, caramba, con ganas de guardarlo en un cuadrito mejor, no comérselo uno. ¿No? Es increíble. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, la sociedad en la que estamos nosotros viviendo hoy en día, hermano. Y sabe, Jesús nos ofrece un evangelio gratuito que nos va a bendecir y amamos más los deleites que a Dios. Qué triste, ¿verdad? Ayer me decía Raquel lo que les pasó allá. Y yo digo, qué bárbaro. Qué falta de amor. Qué falta de entrega de la iglesia. Cuánto descartamos lo que Dios nos presenta, lo que Él quiere para nosotros, cuánto lo hacemos a un lado y lo cambiamos a veces por placer. Yo no dudo que muchos de los que debieron haber estado allá en la escuela bíblica de vacaciones anduvieran por allá paseándose en el parque. No lo dudo, estaba tan bonito el día y como a 70. Allá en el infierno va a estar como a 70,000 grados. Pues tenemos que estar conscientes de esto. ¿Cómo está viviendo la iglesia de hoy y dónde estamos viviendo nosotros? El punto 3 lo hemos llamado ¿cómo protegernos para que como gente de Dios no caigamos en los ataques del enemigo? ¿Cómo protegernos para que como gente de Dios no caigamos en los ataques del enemigo? La Biblia dice, hermanos, allá en Apocalipsis 12, en los versículos 9 y 12, dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora mire lo que dice aquí. ¡Ay! Esto es de dolor, ¿eh? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe esto, que el tiempo de él es cortito. Por eso decimos en la vida cristiana, cuando Satanás te recuerde tus pecados, tú recuérdale su final. Él sabe que no le queda mucho. ¿Okay? No le queda mucho. Y por eso la Biblia dice aquí que se llama Diablo y Satanás. Ahora, algunos diremos, esta semana vamos a presentar en el seminario, nosotros, los hermanos están haciendo una investigación del libro de Apocalipsis y los alumnos estarán enseñando sobre el libro de Apocalipsis diferentes temas que a veces son muy controversiales o son difíciles de poderse interpretar.
Y esta semana me mandó a mí un texto una hermana que le tocó un tema y me pregunta a ella, pastor, ¿por qué la Biblia le llama a Satanás ahí diablo y Satanás? ¿Que no es el mismo? Me dijo. Le dije, sí es el mismo. Lo que sucede, le dije, está hablando aquí de funciones. ¿Sí? Diablo es el que te calumnia, es el que te acusa, es el que va y le dice a Dios, mira a tu hijo, ¿sí? A ese que dices que tanto amas. Diablo es el que fue con Dios y le dijo, mira a tu siervo Job. ¿Sí? Es el acusador, el calumniador. Ese es el diablo. Entonces por eso usa la palabra diablo y Satanás. Y entonces, ¿quién es Satanás? El que te engaña. Entonces mira las funciones con las cuales Satanás viene. La serpiente antigua que se llama diablo, el acusador, el calumniador. Y Satanás, el que te va a engañar, él dice, por eso dice, el cual engaña al mundo entero. Esa es la intención, hermano. Satanás ya no puede hacer mucho, pero sí puede engañarnos. ¿Sí? Y te pinta cuadros alusivos para llamar tu atención y desviarte de tu fe. Amados, si nosotros estamos interesados en el fin de los tiempos, imagínese usted Satanás. Él está mucho más interesado porque sabe que le queda poquito tiempo. Él conoce cada señal individual del fin y las lee con el pánico de uno que está leyendo su propio obituario. Mientras más se acerca la fecha del retorno de Cristo, más furioso se pone Satanás contra la iglesia. Entonces, ¿qué trata de hacer? Trata de engañar a los cristianos, trata de meterlos en desánimo. Te inyecta a ti conceptos en tu mente donde digas, ay, pobres hipócritas, ya me voy a ir, ya ves con lo que me salieron, me trataron mal al niño, ni lo cambiaron en la cuna. Te empieza a inyectar todos esos conceptos en tu mente, ¿sí? Para que tú empieces de alguna forma a desanimarte de la vida cristiana, que no tengas interés en las cosas de Dios y empieza a engañar tu mente y tus pensamientos, porque Satanás quiere que pongas tus ojos en la gente que es falta igual que tú. No quiere que los pongas en Cristo, porque sabe que Cristo nunca te va a fallar. ¿Sí? Entonces te dice, fíjate en el hermano, fíjate en la hermana cómo es, fíjate cómo te engañó, ¿verdad que ni te pagó? Te dijo que te iba a ayudar y no vino. Entonces te hace que pongas tus ojos en esas personas. ¿Para qué? Para que te desanimes. Pero la Biblia dice, poned vuestros ojos en el autor y consumador de vuestra fe, que es Cristo Jesús. Él nunca te va a fallar, nunca te va a desanimar. Siempre que te diga algo te lo va a cumplir. Él es fiel en todas sus promesas, hermano. Por esa razón Satanás quiere desviarte y desenfocarte. Cuando tú pones tus ojos en los hermanos, cuando pones tus ojos en el pastor, Satanás dice, ya lo tengo 50% a este, ¿verdad? Me falta el otro 50%. Ya que le fallen, viene el desánimo. ¿Sí? Entonces, nunca esperes la perfección de nadie. Nunca. La perfección proviene de Jesús, hermano. Él es el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, sin pecado, sin mancha. Nunca te va a fallar. Siempre que Él te prometa algo, te lo va a cumplir. Nosotros no. ¿Okay? Nosotros no, nosotros fallamos, nosotros somos faltos, nosotros somos incumplidos, somos desorganizados, somos olvidadizos. Así somos nosotros. Pero la mente de Dios nunca olvida absolutamente nada. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Desatando toda su furia sobre la iglesia, sobre la gente de Dios. Tú y yo estamos, hermanos, en la mira. Somos el blanco predilecto de Satanás. ¿Sí? Él no se esfuerza por el borrachito que está en la esquina cayéndose. A ese ya lo trae arrastrado, hijo. ¿Sí? Él te quiere a ti, que te paras aquí todos los días con corbatita, llegas a la casa del Señor y cantas Santo, Santo y se vamos a ver esta semana. Ya te tengo en la mira. Te voy a poner tu pruebita, tu tentación, tu dificultad. Te voy a poner todas las vicisitudes en tu vida para que te vengas abajo y te desanimes y te des cuenta que tu Dios no es suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿a quién empieza a atacar? A los hijos de Dios, a la gente de Dios. A Dios no le puede hacer nada porque es omnipotente, hermano. Pero a nosotros sí. Ahora, ten mucho cuidado de andar desafiando a Satanás. Una ocasión yo escuché a un hermanito decir eso. A mí Satanás me hace los mandados. Me dijo, que cuidado, hermanito, le dije. Te va a pegar una arrastrada que no te vas a levantar de ahí, ¿ok?
Satanás te arrastra y te hace pedazos. Mejor, en el nombre de Jesús, yo sé que lo puedo vencer. Eso hace una diferencia. Ahora, nosotros somos, hermanos, los blancos predilectos de Satanás y nos busca por dos razones principales. A, para vengarse de Dios, causando estragos entre sus hijos. Nunca olvides esto, ¿ok? Satanás está interesado en vengarse de Dios, ¿ok? Está descontento todavía guarda en su corazón el hecho de que Dios lo haya lanzado de su presencia, hermano, cuando se levantó contra él. Entonces se quiere vengar de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Causando estragos entre sus hijos, ¿ok? Está bien, al papá no le puedo hacer nada, pero ¿qué tal al hijo? Él me la va a pagar. Entonces tú y yo estamos en la mira. Segundo, para destruir la capacidad y el poder dado por Dios a la iglesia. Cuando la iglesia, hermano, pone o se presta a la tentación de Satanás, cuando la iglesia es seducida por Satanás, la iglesia pierde la eficacia. Entonces el mundo dice, va, ¿y este que me anda hablando a mí del evangelio si mira cómo vive? ¿Qué me anda hablando a mí de Cristo si mira cómo vive sus hijos? ¿Qué me anda hablando a mí del Señor y de la Biblia, de que Jesús cambia si mira a él cómo anda? Mira cómo le habla a su esposa, mira cómo la trata, mira cómo la grita, mira las palabras que usa indecentes, mira el vocabulario que tiene. Entonces todo eso es usado, hermano, por Satanás. Y por eso dice aquí, para destruir la capacidad y el poder dado por Dios a la iglesia. Cuando el Señor Jesús, hermano, dio el Espíritu Santo a la iglesia, Él dijo, y recibiréis poder. Un poder único. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba, ese poder le fue dado a la iglesia, hermano. Cuando nosotros, hermano, optamos por prestarnos a los juegos de Satanás, entonces Satanás lo que hace que nos incapacita, no nos hace aptos para poder ser usados por Dios. Cuando Satanás logra seducirnos con tentaciones, produce estragos en nuestras vidas, desánimo espiritual, vergüenza, pero lo peor de todo es que nos hace ineficaces para que el poder del Espíritu de Dios obre a través de nosotros. Por eso Juan nos da una arma para que podamos vencer el poder del enemigo. Mire lo que agregó en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Dice ahí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Una vez que somos cubiertos, hermanos, por la sangre de Cristo, Satanás no puede entrar en nuestra morada, como ocurrió con el ángel de la muerte durante la noche de aquella primera Pascua. ¿Se recuerda? Cuando estaba Israel todavía en Egipto, y vino el ángel y le dijo a Moisés, manda que pongan sangre, ¿verdad?, en las entradas del dintel, en las entradas de la puerta, ¿verdad? Y dijo el ángel, entonces el ángel de la muerte no va a poder entrar a dañar a la nación. Y esa sangre los protegió. Algo que siempre me ha llamado la atención en eso es que cuando Israel puso la sangre en los dinteles de la puerta, no la puso en el suelo. Fíjese, lo puso en los marcos, pero en el suelo no la puso. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo no es para que la pisotees. Por eso le dio la orden exacta. Solo los dinteles en el marco de la puerta, ahí ponen la sangre. Y esa fue la protección para Israel, hermano. Hoy en día, lo que protege a la iglesia de los ataques de Satanás es la sangre de Cristo. Es cuando tú y yo la declaramos. ¿Sabes que en la iglesia bautista no somos muy dados a hablar de eso? Ay, el hermano me dijo la sangre. Ay, el hermano parece como no sé cómo que me da. No, la sangre de Cristo es una protección para la iglesia. Cuando tú oras con tus hijos en las mañanas cuando se van a la escuela, al orar con ellos, Señor, que tu sangre preciosa los proteja y los ampare. Y hay una cobertura sobre sus vidas, hermano, de protección sobre ellos. Hay una cobertura que está guardándoles en todo tiempo, no importa las circunstancias. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, y por eso dice aquí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amado, la realidad de la gente de Dios en estos últimos tiempos es que estamos siendo atacados por un enemigo que está activo 24/7. No descansa. Satanás no tiene day off. Satanás no toma tiempo de vacaciones.
No tiene tiempo para eso, hermanos. Por eso Pedro nos da un consejito sumamente importante para estos últimos tiempos. Él nos dice allí en su carta, en la primera carta, en el capítulo 5, versículos 8 al 9, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Entonces, Pedro nos da, hermano, la clave a nosotros. Practiquen el dominio propio. ¿Cómo se practica el dominio propio, hermano? Fíjate, cuando tú le pides a Dios dominio propio, le pides fe, le pides paciencia, le pides a Dios bondad, le pides tu bendición económica, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a dar lo contrario. ¿Sabías tú eso? Pídele paciencia, te va a dar problemas. Para que practiques la paciencia. Pídele dominio propio y te va a poner mañana alguien que te maltrata en tu cara. Para que practiques el dominio propio. Ahora, la Biblia dice aquí, practiquen el dominio propio. Cuando alguien me grita, una persona difícil, ese patrón que no soporto, para que practiques el dominio propio, para que te controles a ti mismo, para que digas, Señor, este no me va a sacar de mis cabales, me voy a mantener en la fe, no lo voy a blasfemar, es más, a mediodía le traigo un sándwich de McDonald's, para que trague, ¿verdad? Si practicas el dominio propio, te controlas a ti mismo, eso es estar alerta. ¿Sí? Es estar ahora, cuando Satanás venga y te ataque, y hayas practicado el dominio propio, escucha bien esto, te va a presentar otro problemita peor para que sigas practicando hasta que te hagas fuerte y sólido, hermano, hasta que estés firme en la fe, ¿sí? Y te mantengas para que cuando venga el león rugiente que anda buscando devorarte, fíjate bien, no anda buscando matarte, anda buscando devorarte. Un león nunca mata para comer, te arranca el pedazo. Él no te mata. Le voy a matar a este para comérmelo, no. Vivito me lo como. ¿Sí? Eso es devorar. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. No te va a matar porque no te puede matar. No te debe matar porque eres hijo de Dios. Pero te va a arrancar pedazos, hermano. Y va a doler. ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer. Para cuando estás herido, reniegues de Dios y acuses a Dios. Y digas, allá el pastor se llena la bocota de que Dios me va a bendecir y mira cómo estoy yo acá todo fregado. ¿Verdad? Satanás quiere que reniegues de Dios. Viene como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, resístalo manteniéndote firme en la fe, sabiendo que tus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. No eres el único. Hay muchos cristianos sufriendo por todas partes, hermano. Todos estamos en el mismo canal. Recuerde que en todo el mundo hay amados hermanos que están soportando los estragos, los sufrimientos que el diablo está causando. Practique, por lo tanto, el dominio propio y manténgase alerta. Nunca olvide que por ser la gente de Dios, somos los blancos predilectos de Satanás. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, nuestro Dios, que es una bendición. Agradecemos por ella, Señor. Damos honor y gloria a tu nombre, porque a pesar de todo lo que está por ocurrir, Señor, sabemos que podemos ser sostenidos en tu mano, que tu sangre preciosa nos cubre, nos protege, nos guarda, Señor, y nos va a amparar. Que si aquí, Señor, perdemos la vida, sabemos que contamos con la vida eterna que tú tienes prometida para tus hijos. Que si aquí, Señor, somos insultados, somos maltratados, Señor, tú tienes cosas mejores para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos en base a tu palabra de quién somos y dónde estamos. Sabemos, Señor, que no es fácil sostenernos en la fe y mantenernos con convicciones firmes en este mundo, Señor, que está constantemente bajo el poder del enemigo. Pero oramos, Señor, que sostengas a tu iglesia,
Pedimos por nuestros hermanos en Irak, Señor. Oramos para que los guardes firmes en la fe. Oramos, Señor, para que los sostengas, mi Dios, sobre la roca firme. Que ellos siempre puedan confesarte y declararte, Señor, y a pesar de que puedan perder su vida, que recuerden que tú tienes una mejor promesa para ellos. Bendícelos, Señor, especialmente los que están en persecución en estos momentos. Guárdalos y ampáralos, Padre del enemigo. Dale siempre firmeza, Señor, convicción y fe en ti, Señor Jesús. Recuerda a tu iglesia el hecho de tenerlos en oración y de clamar siempre por ellos. Gracias, Padre, por lo que tú haces con tu gente. Gracias por cómo nos proteges y cómo nos guardas, Señor, cómo nos amparas y cómo velas por cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, así como estamos todos orando, con nuestro rostro inclinado y ojos cerrados, posiblemente tú estás aquí esta mañana sin Cristo en tu corazón. Posiblemente nunca lo has recibido como Señor de tu vida. Y la palabra dice que el misterio de la maldad ya está presente en este mundo, que Satanás está listo para destruir tu vida y el único que te puede proteger es Jesús, es su sangre preciosa. Por esa razón esta mañana te queremos invitar a que lo recibas, a que lo hagas tú, Señor, y lo invites a entrar en tu corazón. Ahí donde estás, con tu rostro inclinado y ojos cerrados, dile estas palabras a Jesús, ahí en tu mente y en tu corazón. Señor Jesús, esta mañana yo te confieso a ti como mi único y suficiente Señor. Creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo hoy te pido perdón y te invito a que vengas a mi vida y entres en mi corazón. Dame el regalo de la salvación y la vida eterna que prometes en tu palabra, Señor. Yo hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Si usted ha repetido esta oración de fe, ahí donde está, así como estamos todos orando, solo levante su mano y puede bajarla inmediatamente. Quiero dar gracias a Dios por usted. ¿Alguna persona? Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna persona? Levante su mano. Solamente quiero orar por usted. ¿Alguna persona? Lleve a Cristo en su corazón. Es el regalo más grande que puede llevarse en su vida. El regalo de salvación. Levante su mano. Quiero orar por usted. Solamente. Alguien más. Alguien más esta mañana. Alguien más. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y hazla prosperar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que el honor, Señor, la gloria y la honra sean solo para ti. Oramos y lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús.